de que ese Dios que vale realmente todo nuestro aprecio, toda nuestra admiración y todo nuestro asombro, tuviera que compartir su gloria con algo que no es digno de semejante gloria y maravilla. Todo lo contrario, nuestro gozo, nuestra plena satisfacción, la verdadera culminación de todos nuestros deseos y anhelos está en Él, que es digno de toda gloria. ¿Y dónde vemos revelada toda la gloria de Dios? ¿Dónde está manifestada la honra, el valor, la hermosura, la belleza eterna de ese Dios? En la faz del Señor Jesucristo. En Él está todo lo que hay en Dios, la hermosura que hay en Él, la belleza, todo lo que verdaderamente es digno de toda gloria y de toda honra y reconocimiento. Y la gran paradoja de nuestro texto es que ¿dónde está guardado ese tesoro? ¿En qué lugar realmente es puesto para los ojos de este mundo que nos rodea? Evidentemente parece encubierto, porque este tesoro está en vasos de barro. No podemos pensar verdaderamente un continente menos adecuado para semejante tesoro. ¿Quién guardaría semejante maravilla y joya en algo tan despreciable incluso para aquel momento como era un vaso de barro? No podemos pensar algo menos adecuado para ello. Sin embargo, Dios se ha placido guardar ese tesoro, esconderlo a los ojos de los hombres, hacer que aquellos que son los sabios, ricos y poderosos de este mundo no les plazca muchas veces a Dios iluminar su gloria en sus corazones, mostrándoles quién es Jesucristo, sino que la ha revelado a los niños, a los que no son nadie en este mundo, a los que no tienen ni la inteligencia, ni la capacidad, ni el poder, ni la influencia, para que para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Él ha querido que en esa limitación, en esa debilidad, en esa tremenda fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, Dios nos muestre su gloria una y otra vez. ¿Por qué nos dice nuestro texto que tenemos este tesoro en vasos de barro? La respuesta de la palabra de Dios no puede ser más clara: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, lo último que nosotros quisiéramos, y el Señor Grau primero, es que hubiera otro nombre que mereciera toda la honra y la gloria en esta tarde que el nombre del Dios eterno. Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Cualquier otro nombre que fenezca y se desvanezca sobre la faz de la tierra. Pero aquel que es santo, 3 veces santo, al cual no hay palabras para expresar la plenitud, la admiración, la belleza, el asombro de ese Dios, es digno de reconocer quién es Él, porque no hay mayor bien para nosotros que el conocimiento de ese Dios. Si buscas bien para ti y para tu corazón y para tu alma, si buscas satisfacción y realización, si quieres plenitud en tu vida, busca menos de ti mismo y más de ese Dios. Reconoce que eres suficiente, aunque tú, en toda tu debilidad e insuficiencia, te veas incapaz realmente de poder ser un instrumento en sus manos. Y la lección de la palabra de Dios no puede ser más clara: la excelencia de su poder. Realmente el grado superlativo y más expresivo que pueda haber de la grandeza del tesoro que hay en Él se muestra precisamente en nuestra pequeñez, en lo íntimo, en lo realmente desapercibido que pasa a los ojos del mundo, ese tesoro escondido en vasos de barro. Cuanto más pequeños seamos nosotros, más grande será ese Dios en nuestra propia vida. Y Dios querrá mostrar quién es Él en la medida en que nosotros disminuyamos. Y cuanto más grande sea realmente la manifestación y expresión de esa gloria de Dios, más conscientes seremos de nuestra incapacidad, de nuestra ineptitud. Más dudaremos de nosotros mismos, pero más confiaremos, creeremos y confesaremos
que ese Dios es digno de toda la vida. Y nos muestra que la fidelidad a Él es mayor que la vida misma. El apóstol Pablo desprecia su propia vida, la considera como basura por el privilegio de servir a ese Dios. Es mejor la fidelidad a Dios que la vida misma, porque ese Dios es mayor que todo lo que nosotros podemos considerar que es vida. Es la vida en mayúsculas, la vida que realmente nos satisface, la vida que permanece por la eternidad. Y por lo tanto, el apóstol nos recuerda en este texto que él más bien se gloriará en sus debilidades, en ser perseguido, en llevar por todas partes en el cuerpo esa muerte de Jesús, en ser atribulado en todo, en ser verdaderamente en apuros y derribado. Si de esta forma el nombre de Dios se glorifica en su vida, grande sea Dios y verdaderamente recibamos todo sufrimiento, todo reproche, todo desprecio, toda la ignorancia del mundo que nos rodea, como, sin embargo, una señal de la gloria que está revelada en los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo, que nos habla de una gloria mayor, de una gloria venidera. Nuestro texto, el apóstol, nos dice que ese mismo Jesús, que está ahora escondido a los ojos del mundo, resucitó. Y como resucitó, también nosotros resucitaremos. Lo que ahora vivimos en parte, un día será completo. Lo que ahora es humillación, un día participaremos de la gloria plena de Dios. Es cierto que ahora le servimos con dudas sobre nosotros mismos. Le servimos conscientes de nuestra debilidad, humillados una y otra vez por la realidad de tanto que nos atribula y aflige. Pero que esos sufrimientos sean para la gloria de Dios cuando consideramos que Él es digno verdaderamente de toda adoración y reconocimiento. Y el apóstol nos muestra que, por lo tanto, el secreto de esta vida y de este servicio es reconocer dónde está el peso de gloria. El peso de gloria no está en lo que a los ojos de este mundo es grande. Es más, el Señor nos ha mostrado una y otra vez que lo que el hombre y este mundo considera, Dios lo desprecia. Pero lo que Dios precisamente considera de valor, eso que ahora es humillado, Dios levantará y pondrá sobre todo nombre. Los sufrimientos, padecimientos, vergüenza y miseria del Señor Jesucristo serán trastornados por la gloria de ese Cristo resucitado, que reinará por los siglos de los siglos, por la eternidad, sentado en el trono. Servir a ese Rey es proclamar que Él es digno. El que está sentado en el trono es digno de toda adoración, gloria y alabanza, como tantas veces al Señor Grau ha dicho en su ministerio. Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria.